este vídeo me gustaría presentar una serie de ideas para mostrar por qué el oscilador armónico es un modelo teórico tan importante en física, tanto en la teoría como en las aplicaciones y la ingeniería. Pensemos, por ejemplo, en un objeto como esta regla que tengo en mis manos y que yo puedo hacer oscilar de diferentes formas. Por ejemplo, puedo suspenderla del extremo superior con una mano, desplazarla ligeramente con respecto a su posición vertical de equilibrio y dejar que oscile como un péndulo rígido. En este caso, la fuerza que está provocando la oscilación es la fuerza gravitatoria. También puedo tomarla firmemente en una mano y deformarla ligeramente, dejando que la fuerza restauradora elástica se encargue de hacerla vibrar, de hacerla oscilar. En esta situación, la fuerza responsable de la oscilación es la fuerza elástica y no tiene nada que ver con la fuerza gravitatoria. Así vemos cómo un mismo objeto puede oscilar de diferentes formas en virtud de diferentes fuerzas existentes, pero en todos estos casos yo puedo estudiar la situación mediante la teoría del oscilador armónico, siempre y cuando esté considerando oscilaciones de pequeña amplitud y pueda aproximar entonces la fuerza restauradora, ya sea cual sea su naturaleza, como una fuerza que es directamente proporcional al desplazamiento y con signo contrario. Entonces, vemos un poco el por qué el oscilador armónico es tan importante. Siempre que un sistema físico oscila, se debe a que existe un punto de equilibrio estable y existe una fuerza que llamamos recuperadora o restauradora que trata de devolver el sistema a ese punto de equilibrio estable siempre que existe un desplazamiento con respecto al mismo. Entonces, si representamos en un diagrama en el eje horizontal la coordenada del desplazamiento con respecto al punto estable y en el eje horizontal la fuerza recuperadora o restauradora, de tal forma que el origen de coordenadas lo ponemos en el punto de equilibrio estable, entonces sabemos que, por ejemplo, en el caso del oscilador armónico tenemos una fuerza que dependerá del desplazamiento según una línea recta. Es decir, es una fuerza lineal que viene dada por la ley de Hooke menos k por x, donde k sería la constante elástica. Es decir, tendría esta forma con pendiente negativa, la fuerza f de x, porque para un desplazamiento positivo respecto al origen, la fuerza es negativa, es decir, apunta hacia la izquierda, mientras que para un desplazamiento negativo, la fuerza es positiva porque apuntaría hacia la derecha, siempre apuntando hacia el punto de equilibrio. Esta es la descripción de las cosas que ya conocemos para el oscilador armónico, en la cual la fuerza tiene un carácter lineal, como vemos. Lo que pasa es que en general esto no es así. En general, la fuerza restauradora va a tener una dependencia matemática que puede ser mucho más complicada. Puede ser una cosa así, por ejemplo, ¿no? Imaginemos una curva que tiene una dependencia matemática con la x, en principio, pues todo lo complicada que queramos. Pero al ser una fuerza restauradora, siempre va a suceder que va a pasar por el origen, porque en el origen la fuerza es cero, por eso es el punto de equilibrio, y además va a tener una pendiente negativa en el origen. Esto quiere decir que para desplazamientos positivos de la x la fuerza es negativa, y para desplazamientos negativos de la x la fuerza es positiva, como corresponde a una fuerza restauradora o recuperadora. Entonces, sea cual sea la expresión de esa fuerza con el desplazamiento, lo que siempre podemos hacer es desarrollar en serie de Taylor en torno al origen esa fuerza f de x, y si lo hacemos así, tendríamos esta expresión, ¿de acuerdo? Más la derivada segunda de la f con respecto a la x evaluada en el origen por x al cuadrado, y aquí con un factor 2, y así sucesivos términos, ¿de acuerdo? Pero claro, para pequeños desplazamientos, para valores de la x pequeños, sabemos que los términos cuadrático, cúbico y superiores los podemos despreciar con respecto al término lineal, ¿de acuerdo?
Y por otro lado, sabemos que el valor de la fuerza en el origen es 0, porque es el punto de equilibrio. Entonces, si esta parte cuadrática, cúbica y de potencias superiores la despreciamos con respecto al término lineal, podemos aproximar siempre la fuerza recuperadora como una expresión lineal del desplazamiento, siempre y cuando dicho desplazamiento sea pequeño, como digo. Por otro lado, como esta derivada de la f en el origen es negativa, es un número negativo, porque tiene una pendiente negativa, como vemos, al ser la fuerza recuperadora, si llamamos a ese valor, lo llamamos menos k, es decir, k es un número positivo, pues entonces esto nos conduce a la expresión de la fuerza de la ley de Hooke, es decir, la f de x vendrá dada en primera aproximación por menos kx, donde k es precisamente esa constante elástica, que podemos identificar como la primera derivada con signo negativo de la fuerza recuperadora con respecto al desplazamiento. Una cosa que me interesa insistir aquí, que no he dicho, es que la x en este diagrama que he dibujado no tiene por qué ser una coordenada lineal de desplazamiento lineal, puede ser también una coordenada angular. Pensemos, por ejemplo, en el péndulo. En el péndulo lo que planteamos es una ecuación para el desplazamiento angular con respecto a la vertical. Es decir, la x podemos verla en un sentido más general, más abstracto, como una coordenada, un grado de libertad que tiene nuestro sistema físico y del cual depende la fuerza recuperadora. De tal forma que en el origen de ese eje de coordenadas la fuerza recuperadora se hace 0. Entonces, con esta aproximación que he comentado para pequeños desplazamientos de la x, que es válida, siempre y cuando esos desplazamientos sean efectivamente pequeños, tenemos una expresión que ya conocemos, que es la ley de Hooke, que es lineal con el desplazamiento y que conduce, como sabemos, a la ecuación del oscilador armónico, que por su parte conduce a la solución del movimiento, que es el movimiento armónico simple. Sabemos que en el movimiento armónico simple la pulsación de la oscilación depende del sistema, pero no depende de la amplitud concreta con la que se realice la oscilación. Esto es un tema importante. Y por otro lado, además, tenemos una ecuación de movimiento que es lineal. Es una ecuación diferencial lineal, porque la ecuación del oscilador armónico tiene, como sabemos, esta forma, y es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, homogénea y lineal. Esto conduce a una serie de consideraciones matemáticas que son importantes, que aquí no voy a entrar en ellas, porque exceden el nivel de este vídeo y de este curso, pero es importante tenerlo en mente. Es decir, al hacer una aproximación lineal de la dependencia de la fuerza recuperadora, consigo escribir una ecuación diferencial del movimiento que es lineal. Y eso me lleva a poder tratar matemáticamente el problema de una forma mucho más simplificada y con unas consecuencias que son importantes para una serie de cosas que vienen luego, ¿no? Quizá la idea que me interesa que se retenga aquí sobre todo es que cualquier sistema oscilante siempre para pequeñas oscilaciones, para pequeñas amplitudes, se puede asimilar por una oscilación armónica y tiene una frecuencia que llamamos frecuencia natural o frecuencia de oscilación libre, que viene definida por el propio sistema, con independencia de la amplitud de oscilación. Esto es un tema muy importante en toda la física y sirve no solo para temas de mecánica, sino para toda la física, ¿no? Para temas de electromagnetismo, de electricidad, incluso también de física a nivel atómico. Y, como digo, la trascendencia del oscilador armónico en física viene dada por este tipo de reflexiones que acabo de hacer. Bien, otra forma de presentar el mismo razonamiento, pero en términos de energía, es la siguiente. Aquí he dibujado
un potencial, es decir, una energía potencial que depende de la coordenada x, de ese grado de libertad que tiene nuestro sistema físico, y que presenta un mínimo en el origen, que es igual a cero. Es decir, tomamos la energía potencial igual a cero en ese mínimo que coincide con el origen de coordenadas. Cuando tenemos un sistema de este tipo, que es lo que llamamos también en física un pozo de potencial, entonces sabemos que ese mínimo corresponde a una situación de equilibrio estable y que si desplazamos el sistema hacia un lado o hacia el otro, va a existir una fuerza restauradora que va a tender a devolverlo al estado de equilibrio. Por eso es un estado de equilibrio estable. ¿De acuerdo? Esto lo podemos entender muy bien con el ejemplo del resorte, ¿no? Si tiramos hacia afuera del resorte, el resorte tira para tratar de recuperar la situación de su longitud natural, y si comprimimos el resorte empuja para tratar de nuevo de recuperar la longitud natural. Y en la longitud natural del resorte se tiene una situación de energía elástica potencial que es mínima, que es, vamos a asignarle el valor cero. Entonces, del mismo modo que antes hemos hecho un razonamiento en términos de fuerzas y hemos dicho que haciendo una aproximación en serie de Taylor y quedándonos con el término lineal llegábamos a la ley de Hooke, aquí podemos hacer algo parecido. Si desarrollamos esa función de la energía potencial, que en principio puede ser todo lo complicada que queramos y que presenta un mínimo en el origen, la podemos desarrollar en serie de Taylor de esta forma en torno al origen. Aquí pondríamos la derivada en el origen por la x más un medio por la derivada segunda tomada en el origen por x al cuadrado. Aquí sería 1 partido de 3 factorial, ¿verdad? Por la derivada tercera de la energía potencial evaluada en el origen por x al cubo, y así sucesivamente tendríamos todos los términos del desarrollo. Entonces, bueno, por un lado, primero la energía potencial en el origen hemos dicho que vale 0, hemos tomado como 0 como origen de energías ese valor en el mínimo. Por otro lado, al tener un mínimo en el origen, sabemos que la derivada de la función u con respecto a la x vale 0 en el origen. Por lo tanto, este segundo término también se anula. Vamos a despreciar los términos cúbicos y superiores, porque suponemos una vez más que el desplazamiento que estamos considerando en torno al origen es pequeñito, y por lo tanto podemos hacer esa aproximación de quedarnos solamente, ¿vale?, con el término cuadrático, que es el único término que vamos a considerar significativo de todo el desarrollo en serie de potencias. Y por otro lado, esta derivada segunda de la u tomada en el origen es un número positivo. Es un número positivo porque, como corresponde a un mínimo relativo, la derivada primera es 0 y la derivada segunda es positiva. Entonces, si llamamos k a ese valor de la derivada segunda de la u tomada en el origen, podemos expresar, con estas aproximaciones que hemos hecho de despreciar las potencias cúbicas y superiores, podemos expresar la u de x para pequeños desplazamientos de la x como un medio de k por la x al cuadrado. Es decir, recuperamos la forma del potencial del oscilador armónico una vez más. Todo esto que he hecho no es más que repetir los mismos pasos de antes que hemos dado en términos de fuerza recuperadora, pero haciéndolo en términos de energía potencial. Al final, el lenguaje de la energía potencial es equivalente al de la fuerza, solo que tratamos matemáticamente la función energía en lugar de usar la función fuerza. Pero sabemos que hay una relación directa cuando tenemos un campo de fuerzas, de tal forma que la fuerza es menos la derivada de la energía potencial. La fuerza asociada a ese potencial, a ese campo de fuerzas, se relaciona con la energía potencial de esta forma. Bueno. Entonces vemos que para pequeños desplazamientos podemos estudiar un pozo de potencial en general
como un pozo de potencial armónico. Y ese pozo de potencial armónico tendrá una forma que es cuadrática, que es parabólica, como sabemos, y que servirá para aproximar, con muy buena aproximación para pequeños desplazamientos, el pozo de potencial bajo estudio como un perfil parabólico, como este rojo que he dibujado aquí. Bien, y finalmente, un argumento más matemático que vamos a ver y que también nos servirá para entender la importancia del oscilador armónico y del movimiento armónico simple, es el llamado teorema de Fourier o de las series de Fourier, que es un resultado matemático muy importante en toda la física y en todas las ramas aplicadas de la física, que fue obtenido por Jean-Baptiste Joseph Fourier, que fue un matemático francés de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y que lo que dice es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una función periódica cualquiera, como esta que he dibujado aquí, de tal forma que su periodo t sería la distancia en el tiempo entre estos dos puntos, ¿de acuerdo? Es decir, un periodo completo sería entre este pico y el siguiente pico. Tiene una forma que llamamos forma de onda, que es muy caprichosa, muy arbitraria, pero bueno, esto sería una función periódica en general, ¿no? Es decir, este sería el eje de tiempos y este sería el eje vertical de la función x de t que estamos tratando. De tal forma que, al ser periódica con periodo t mayúscula, eso quiere decir que para cualquier punto t más t mayúscula, el valor de x va a ser el mismo que tenía un periodo antes. Es decir, se cumple esta ecuación, ¿de acuerdo? Fijémonos que todo lo que ocurre entre este pico y el siguiente pico, es decir, todo este comportamiento de la función x de t se repite en el siguiente periodo y así tenemos una función perfectamente periódica. Esta función puede representar una señal física, como puede ser una onda de presión, puede ser la señal de un sismógrafo, puede ser el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio de un sistema mecánico, incluso puede ser una señal biológica, pensemos en las señales de un electrocardiograma, es decir, puede ser una señal de cualquier naturaleza asociada a cualquier fenómeno físico, pero que tiene la característica de ser periódica. Bien, entonces para ella puedo definir, como sabemos, una frecuencia que es la inversa de ese periodo. Y lo que dice el teorema de Fourier es que yo puedo expresar matemáticamente esta función periódica siempre como la suma de múltiples oscilaciones sinusoidales, es decir, de múltiples movimientos armónicos simples. De tal forma que el primer sumando en esa serie de movimientos armónicos simples sería un movimiento armónico simple que tendría la frecuencia igual a la frecuencia de la propia señal original. En este caso la he llamado f, bueno, pues en este caso esta sinusoide tendría el mismo periodo, tendría la misma frecuencia. Sería lo que llamamos el armónico fundamental. Componente armónico fundamental, vamos a llamarle componente armónico fundamental. Sería el primer sumando de esa serie. Y tendría una amplitud y una constante de fase que vendrán determinadas por la función x de t concreta que estemos analizando. El segundo sumando de la serie sería un movimiento armónico simple con el doble de frecuencia del armónico fundamental, es decir, con una frecuencia 2f. Si esta frecuencia es f, esta frecuencia sería 2f. Y tendría también pues, una cierta amplitud y una cierta constante de fase, un cierto desfase, digamos, que vendrán determinadas por la x de t. Esa sería entonces lo que llamamos el segundo armónico en esa descomposición. El tercer sumando sería una oscilación armónica
con una frecuencia que sería 3 veces la frecuencia fundamental, 3F, y sería lo que llamamos el tercer armónico. Y así sucesivamente vamos añadiendo sumandos. Este sería el cuarto armónico de frecuencia 4F, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente iríamos añadiendo sumandos, que puede llegar a ser un número infinito de sumandos. Normalmente una serie de Fourier, que es como se llama esta serie, que vamos sumando para construir la función original, normalmente tiene un número infinito de sumandos. Entonces, como digo, cada uno de estos sumandos tiene una amplitud propia y una constante de fase propia que vienen determinadas por la forma que tenga la x de t. Matemáticamente, la expresión entonces de la x de t sería una cosa como esta. Sería el primer sumando sería a sub 1, que es la amplitud del primer armónico, el armónico que llamamos fundamental, por el seno de, sería 2 pi f por t más una cierta constante de fase phi sub 1, más, ahora añadimos el segundo armónico, que sería a sub 2, que es una constante, por el seno de, sería 2pi por 2, ¿no? Entonces sería 2 por 2, 4, sería 4pi f. Sería 4pi f t más una constante de fase específica para el segundo armónico, y así sucesivamente vamos sumando. Bueno, esto lo podemos expresar como un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito en general, de el término general que sería a sub n, que es la amplitud del armónico enésimo, por el seno de 2pi por n por f por t y más la constante de fase genérica del armónico enésimo. Esta sería la expresión de una serie de Fourier en general. Como digo, voy a marcarlo aquí, la amplitud a sub n y la constante de fase de phi sub n de cada uno de los términos dependerán de x de t. Es decir, si yo hubiera considerado una señal con otra forma, pues aunque tenga el mismo periodo, pues tendríamos diferentes valores de a sub n y phi sub n para cada uno de los términos que componen la serie. Lo importante de todo esto es darse cuenta que yo puedo descomponer cualquier función periódica, cualquier señal oscilante física puede descomponerse como una superposición de oscilaciones armónicas que se suman, que se superponen y que componen, al final podemos con ellas componer la vibración, la oscilación original. Este resultado es fundamental para muchísimas ramas de la física y de la ingeniería. En particular podemos pensar en la ingeniería mecánica, el estudio de las vibraciones, la acústica, la electricidad, es decir, la teoría de circuitos, la electrónica, el tratamiento de las señales, la ingeniería de comunicaciones, incluso ramas más teóricas de la física, como es la física atómica o incluso ramas de la física cuántica que utilizan las series de Fourier. Es decir, las series de Fourier es un campo de la matemática aplicada que aparece prácticamente en todos los terrenos. Y por eso también es importante tener en mente que el movimiento armónico simple, pues a pesar de que puede parecer que está basado en unas hipótesis demasiado simplificadoras, en el fondo es un poco la base de cualquier estudio, de cualquier sistema, de cualquier fenómeno oscilante que tengamos en sea cual sea la rama de la física que estemos tratando.